Buen día, buenos días, bonjour, good morning, todo el mundo por estar hoy aquí. Son las 9 de la mañana, ayer fue la cena de gala, así que os agradecemos la puntualidad de estar aquí, estar despiertos y con caras frescas. Mirad, nosotros con esta idea de poder trabajar un coloquio o una sesión a esta primera hora de la mañana, nos hemos planteado que pueda ser una actividad que pueda ser dinámica, que pueda tener cierta frescura y que tenga también un cierto movimiento. Cierto movimiento no quiere decir que ahora nos levantaremos y entraremos a hacer cosas, sino que el diálogo que podamos generar entre nosotros permita esta acción y este movimiento que os decía. Lo hemos planteado mucho pensando en poder juntarnos profesionales que están un poco a caballo entre el trabajo directo, la intervención socioeducativa, intervención social con jóvenes, pero a la vez están trabajando también temas más de investigación o temas o que escriben o que teorizan sobre la práctica que llevan a cabo. En esta idea nos hemos planteado poder tener como diferentes miradas, diferentes visiones. Por un lado, nos hemos planteado tener una visión internacional. Este hecho, lo que hemos realizado es invitar a un compañero, a un profesional que trabaja en París, trabaja en Bagneux, es una barriada popular de las afueras de París, es una barriada, pues lo que digo, en el extrarradio. Y así que buenos días, Eleftherios, y gracias por venir. Buenos días. Por otro lado, también hemos querido tener lo que es una visión un poquito más desde el Estado, desde cierta lejanía, pero también cierta proximidad. Y aquí lo que hemos hecho ha sido poder contactar con otro compañero que trabaja en Málaga, en el barrio de Los Asperones, también una barriada con un perfil muy popular. Y así que, Pachi, buenos días. Bien, ¿qué tal? Bien, estamos bien. Despertándonos todos, estamos poquito a poco. Y también nos apetecía mucho decir, vamos a ver esta mirada internacional, vamos a tener esta mirada del Estado y vamos a tener también una mirada más próxima y, si puede ser, incluso local. Y a este nivel pues contamos con una persona que es de Salt, es de un municipio muy cercano aquí a Girona, pegado a Girona, también con una realidad cultural, económica y social muy concreta. Judith. Hola. Buenos días. Buen día. Bien, este es uno de los criterios que habíamos marcado. También habíamos marcado otro, que ahora de una manera muy clara veréis que no hemos sido capaces de cumplir, y es que queríamos ser 50% hombres y 50% mujeres. No. Ya. Lo intentamos, fue una de las cosas que nos planteamos y seguiremos intentándolo. A veces se puede y a veces no, pero era uno de los criterios que considerábamos importantes y que tuvimos encima de la mesa. También hablábamos con el compañero, con Cristóbal, que es compañero de Málaga, con el que hemos ido preparando todo esto, que queríamos comentaros que empezó todo, nos conocimos a partir de un correo electrónico de Pera, que nos propuso poder organizar, de Pera Soler, que nos propuso poder organizar esta mesa, y queríamos aprovechar para agradecerle que nos hiciera el contacto, porque, bueno, estamos contentos, no diremos lo contrario ahora. O sea que muy bien. Queríamos agradecer a Pera, queríamos agradecer a Silvia Mayoral, queríamos agradecer también a Pilar Sabaté y Ana Planas y a todo el equipo que hace posible este congreso y que la verdad que los días que hemos estado nos han resultado muy interesantes. ¿Qué más os quería decir yo con esto? Sí, el nombre del coloquio. Transformando la sociedad desde los jóvenes, actualidad y retos de futuro. Este era el nombre también un poco que consensuamos y que fuimos trabajando conjuntamente con los compañeros. Nos fuimos lanzando preguntas, fuimos intentando encontrar esos puntos en común que nos permitieran hoy abrir este diálogo, que como os decía al principio vamos a intentar que sea dinámico y que sea fresquito, ¿no? Así por la mañana. Nosotros aquí la idea es poder trabajar la educación como herramienta de transformación social y también de empoderamiento de comunidades. Nos partíamos desde esta idea y consensuamos una serie de preguntas que son las que queremos que nos acompañen durante toda la mañana.
¿Qué concepto de educación para la transformación social? Partíamos de la idea de que la educación es algo político, por tanto, ¿cómo nos estábamos posicionando con ella? Decíamos, hombre, posiblemente cómo entiende la OGE, la Organización Juvenil Española, la educación para la transformación social, no tiene nada que ver como la entendemos nosotros. Bien, pues hablemos de este tema. ¿Qué método? ¿Qué modelos de gestión? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo lo estamos trabajando? Se habla de gestión directa, gestión comunitaria, diferentes modelos de gestión, que la gestión vaya en relación a la finalidad que estamos llevando a cabo. ¿Existen puentes entre estos modelos? ¿Qué realidad estamos teniendo, ¿no? ¿Existen estos puentes? Nos preguntábamos también cuál es el rol del pedagogo, del educador social, qué rol han de tener los protagonistas. Esto es un debate que ha ido saliendo en diferentes momentos del Congreso. Nos parecía también muy interesante ver qué papel hemos de jugar y qué papel han de jugar las personas con las que estamos trabajando. Y esto nos llevaba a otro tema, que es el modelo de participación. Estamos acostumbrados muchas veces a una visión muy adultocrática del modelo de participación. Nosotros definimos cómo tienen que participar los jóvenes y a veces existen otras maneras de participar o están construyendo maneras de participar que no estamos viendo, ¿no? Y decimos, es que no participan, es que no vienen. Esto también salía en los debates que hubieron ayer. Veíamos y decíamos, posiblemente son las tensiones eternas que hay entre los funcionamientos jerárquicos y los funcionamientos horizontales, entre poder acceder o poder tener derecho a un derecho o que los derechos se conviertan en premios según tu comportamiento. Hablábamos también entre este rol que os decía antes, ¿no? Entre dirigir o facilitar. Posiblemente son las tensiones que nos encontramos y también veíamos que son preguntas que nos hemos de realizar siempre antes de poder tirar adelante un proyecto. ¿Dónde estamos? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Qué rol estamos jugando? Para ello, y ahora aquí sí que voy a entrar a presentar un poquito más en profundidad a los compañeros y a la compañera, contábamos, como os decía, con el espacio más local, con Judith Font. Judith Font es profesora aquí en la Universidad de Girona. Ella hizo sociología en su día y durante mucho tiempo ha trabajado con temas de migración, jóvenes, políticas de ocupación, sobre todo en la zona, como os decía, en la zona de Salt, que luego, en la ciudad de Salt, que luego ella entrará un poquito más también a poder, que podamos conocer qué realidad y qué cosas se están viviendo, ¿no? Actualmente coordina un proyecto de gestión comunitaria en Barcelona, que es el Ateneo Popular de Nou Barris. Tenemos también, te diré hola de nuevo Judith, tenemos también, como os decía, Pachi Velasco viene del barrio de Los Asperones, él es maestro de educación primaria, es licenciado en psicología y es el director del Colegio de Educación Primaria Infantil María de la O, y él forma parte del equipo comunitario que está trabajando en ese barrio, ¿no? Esas paredes de la escuela que a veces desaparecen y lleva pues, diferentes actividades en este sentido y tiene mucha relación también con diferentes proyectos con la Universidad de Málaga. También tenemos, como os decía, lo intentaré decir bien, Eleftherios Kechagioglou, un griego francés. Eleftherios, la traducción es libertad, de nombre. Aprovecho y lo comento, lo descubrimos ayer y me pareció muy interesante. Él es director del Le Plus Petit Cirque du Monde, es el pequeño más grande circo del mundo. Como os decía, está situado en una de las barriadas populares de las afueras de París, con una realidad social también muy concreta. Llevan proyectos a cabo de intervención socioeducativa y tienen toda una línea de trabajo internacional a través de la red europea Caravan, que les permite también toda una visión amplia de diferentes realidades sociales. Y luego mi compañero, con el que planteamos dinamizar la mesa como zipizape, decíamos en su momento también, con Cristóbal Ruiz, profesor de la Universidad de Málaga, profesor de Educación Social, del Máster de Cambio Social y Profesiones Educativas, coordina un proyecto de investigación sobre resiliencia, inclusión y educación y también está desarrollando su trabajo en relación con esta idea de trabajo comunitario en la barriada de los Asperones. Perdonar. Y un poquito, este es la introducción. El esquema que habíamos pensado y si me permitís te presento yo a ti, a nuestro compañero Antonio Alcántara, Jesse, que es profesor también en la Facultad de Educación de Barcelona y de Girona.
es un activista cultural con un blog súper chulo que ya recomiendo desde aquí que visitéis, de Educación Transformadora, ¿verdad? Y bueno, pues es una persona que ha trabajado también en el Ateneo Popular No Worries, ¿verdad? Y bueno, y haciendo cosas muy chulas. Tiene también un libro que acaba de sacar con las experiencias del circo social, ¿verdad? Y bueno, pues también me quiero sumar al agradecimiento que decías tú antes, Jesse, porque ha sido una suerte encontrarnos. Yo quiero agradecer a la organización, al PR y al resto del equipo de organización que nos haya dado esta oportunidad de estar aquí con vosotros y que nos haya facilitado, ¿no?, todas las gestiones que han hecho posible que hoy los 5 estemos por aquí. Como tú decías, Jesse, vamos a intentar plantear una serie de cuestiones alrededor de esas preguntas que tú ya has dicho. Y yo quería recordar un poco cómo también nos planteamos hablar de ellas, ¿no? Y es que en una de las conversaciones que tuvimos por Skype nos pareció interesante que, ya que era el título de este coloquio, Transformar la sociedad desde los jóvenes, que planteáramos el inicio de este coloquio desde los propios jóvenes, ¿no? Y se nos ocurrió que quizás podríamos traer algún fragmento de algún vídeo, de alguna experiencia de algunos jóvenes que nos sirvieran como motor de este coloquio, ¿no?, que nos ayudaran a iniciar este coloquio y que nos ayudaran también a conectar lenguaje, ¿no?, que nos ayudaran a conectar el lenguaje de los jóvenes con el lenguaje de los profesionales y el lenguaje académico. De manera que intentáramos buscar una relación democrática, ¿no? Muchas veces los lenguajes académicos, los lenguajes profesionales se sobreponen a los lenguajes de la calle, de los niños, de los jóvenes, de las personas, y que buscáramos enlazar, ¿no?, de manera que nuestros lenguajes académicos de alguna manera nos ayudaran a reforzar o a acompañar los lenguajes de los niños. Bueno, con esa idea encontramos un fragmento muy chulo, ¿verdad?, sí, muy bonito, de un chico que trabaja allí en Málaga, que colabora con nosotros, es un estudiante, ya aprovecho a presentarlo, es un estudiante, ahora lo veréis, de segundo de bachillerato, que vive en el barrio de Los Asperones, en el barrio donde trabaja Pachi, y es un chico que nos va a hablar ahora de su experiencia en la exclusión, lo que es para él la exclusión, vivir en la exclusión, y lo habla desde una manera muy metafórica, ¿no? Y esas metáforas que ahora veréis, no las adelanto, ahora las veréis, son las que queremos tomar como punto de inicio de este coloquio, ¿vale? Hay una serie de metáforas que ahora escucharemos y ahora iremos viendo, y a partir de esa metáfora queremos iniciar el coloquio y queremos intentar conectar nuestros lenguajes profesionales con las experiencias reales de estos chicos. Así que no me demoro más y iniciamos el coloquio, si os parece, con estos 5 minutos, ¿vale?, que dura el fragmento del vídeo y que nos va a ayudar a empezar a debatir, ¿de acuerdo? Pues venga, empezamos, ¿vale? Derribarlo, me refiero en el que, vamos a ver, en este ambiente, digamos que aquí, ¿vale? Digamos que aquí estoy yo, ¿vale? Pues imagínate que esta persona que hay aquí está rodeada de muros, ¿vale? Digamos que ese podría ser el exterior, ¿vale? O los estudios, el camino hacia los estudios. Este es el camino de los estudios. Pues hay personas que se crean como un muro invisible y aparte invencible. Visible porque las personas del exterior no la pueden ver, pero ellos, yo lo sé porque yo he sido, en plan me he criado con ellos y sé lo que ellos sienten. Y ellos ven un muro así de grande hacia los estudios. ¿Qué le pasa? Que por mucho que tú le hables, bla, 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 este no te va a entender, porque no sabe lo que estás viendo aquí, pero una persona del exterior te está hablando perfectamente. Pues entonces, ¿qué pasa?
Que en el mundo me refiero, derribarlo me refiero que si en el mundo para allá hay un camino, pero te va a llevar de la muerte, para acá hay otro que es la cárcel, para acá hay otro que te va a llegar a la droga, para acá hay otro que te va a llevar sin casa, que no va a tener nada en la vida. Y te das cuenta que detrás de este muro se escucha rumores o mitos de que esta es tu gloria, y de ahí donde puede salir tu raíz y sacar algo bueno de ti. Pues entonces, ¿qué es lo que tiene que ser? Derribarlo en el sentido de que busque un camino o una forma de pasar ese muro. Si no es subiéndolo, derribándolo. Si no es derribándolo, escarbando. Pero de alguna forma, tienes que pasar ese muro y darte cuenta de lo que es el exterior. Y una vez que tú estás aquí encima, o parta el muro y estés aquí, piensa entonces lo que tú quieras. Pero mientras, no te eches abajo e inténtalo. ¿Y ese muro qué es? Ese muro, digamos, es lo estudio. Es como la puerta que al pasar esa puerta de ese camino empieza la vida buena, tu estudio, sabe que después de ese estudio va a seguir más estudio, pero te quita 4 años o 5 o 6 lo que haga falta, pero sabe que después va a tener tu casa, va a tener tus niños, no te va a hacer falta de nada, va a llegar de tu trabajo, va a ver tu mujer feliz, que no siente necesidad, eso es lo más importante, al menos que no llevarte un trozo en la boca, que es lo que le pasa a la mayoría de aquí. O sea, que los estudios es un muro alto. Para ellos es un muro muy alto, pero para lo exterior es invisible, no lo ves, pero para ellos es invencible. ¿Vale? Lo del exterior es visible porque no lo ves, pero ellos, los que se crean hoy, de esa misma mentira se crea un muro demasiado alto que ni se da cuenta. ¿No ven ese muro? No, solamente lo ven ellos. Por ejemplo, los profesores no ven ese muro. No ven que sea un muro. Ahí está, y por Pero mí, ellos sí ven que hay un muro, ¿no? en su imaginación será desde chico como si tú le dices, esto es lo que estas curvas son rectas y estas son dobladas, pues entonces es como si desde chico esa mentira creciera y se formara para ellos en su cabeza como un muro en el que no se puede atravesar por nada. Y es muy complicado que una persona de este ambiente te salga derecho. ¿Y por qué ese muro, siguiendo con la metáfora, Sí. qué es lo que hace ese muro tan difícil? ¿En qué consiste ese muro? ¿No? Si un muro está hecho de ladrillo, de hormigón o de cemento, siguiendo la metáfora, ¿cuáles serían los componentes de ese muro que lo hacen difícil? Vale. Este muro, digamos más bien, está hecho, digamos, de un muro de hormigón, digamos más bien, en el que, imagínate, si tú ves un muro de 8 metros, tú dices, ¿cómo voy a partir esto? O digamos más bien, de diamante. Ellos lo ven de diamante, algo imposible de partir. Y entonces ellos no se dan cuenta de que a partir de ahí viene lo mejor. Es verdad que te cuesta trabajo, 4 años, 5 años, pero después va a tener la gloria. ¿Qué ha pasado? Claro. Yo he visto niños que han tenido mala suerte también en la vida, aparte de los pensamientos de dificultad, han querido intentarlo. Pero ¿qué le ha pasado? Por la falta de la economía, a lo mejor no ha tenido para ponerse una ropa. Y lo que me han dicho, para ponerme siempre la misma, a mí me da vergüenza, entre confianza. Y entonces, pues yo lo he entendido, es que eso es normal, porque aunque tú quieres levantarte, te impiden muchas cosas. Esa es la complicación, aparte de la economía, es la complicación que existe en los pensamientos. Y entonces una persona, por mucho que quiera, si le falta como esa luz, que digamos que es la economía o la materia que necesita, no se puede levantar. Y entonces lo que hace... Por mucho esfuerzo que intente, ¿no? Por mucho esfuerzo que tú intentes... Yendo al muro, el muro ahí sería demasiado grande, ¿no? Sería demasiado grande porque tiene muchísimas dificultades por todas partes, ¿sabes? Pensamiento, economía, gente, pensamiento, consejo. Eso es una complicación increíble. De todo se basa en eso. Claro, por muchas ganas, por mucho interés, por mucha ilusión que tenga Que la tenga... persona, el muro es demasiado, ¿no? Es como si tú quieres romper un muro y no tienes ni siquiera un martillo, ¿no? Ahí está, ¿cómo vas a partir tú el martillo? ¿Tú cómo vas a partir ese muro si no tienes eso? ¿Tú cómo lo vas a partir? Pues... Entonces a lo mejor es pegarte puñetazo al muro y desangrarte, ¿no? Y desangrarte. Y Es como si tú cogieras, fuese a la guerra sin ningún arma y todo va con pistola. Tú vas a salir perdiendo. Pues entonces su pensamiento dirá, ¿para qué voy a intentar derrumbar un muro en el que me voy a destrozar? O en el que mi intento va a servir para nada. Y eso es lo que le pasa. Y eso es lo que le hace a la gente. ¿No? Imposible. Digamos como es algo imposible. Algunas se darán cuenta con el paso del tiempo, pero ¿qué le pasa a un muro cuando llueve muchas veces? Pasa tiempo y tiempo y tiempo, ese muro se hace viejo.
De tanto caerse la lluvia, ese muro cualquier día le puede pegar una pata y lo puedes tirar. ¡Pum! Bueno, ahí nos ha dejado Antonio unas cuantas, un puñadito de metáforas que a nosotros nos parecieron muy estimulantes y nos vamos a centrar, ha dicho muchas metáforas, pero nos vamos a centrar en tres en concreto, que es la metáfora del muro, la metáfora de la lluvia y la última metáfora, que es la metáfora de la patada. Y en torno a estas tres metáforas queremos abrir como tres bloques de diálogo y charlar con nuestro invitado, ¿verdad? Entonces, comenzaremos por la primera metáfora, que es la metáfora del muro. Y nos gustaría, y lanzamos aquí ya la primera pregunta, con idea de conocer cuáles son las realidades en las que os encontráis, ¿no? Cuáles son esas realidades en las que estáis trabajando y ver cuáles son esas realidades que hay que transformar. ¿Cuáles serían los muros? ¿Cuáles serían los muros? ¿Cuáles serían vuestros muros? Los muros que están en vuestro sitio cotidiano, el exterior, por ejemplo. Sí, para nosotros que trabajamos en este barrio de las cercanías de París, un barrio muy popular, en un municipio comunista hace 75 años, y ahora es un barrio multinacional. Después de 35 años de crisis económica, ahora creo que en nuestro barrio hay un muro cultural, ¿sabes? Que hay mucha gente que vive en esta situación de ser pobres y sin posibilidades de desarrollarse. Este problema cultural empieza con la escuela, que los niños a la edad de 4, 5, 6 años ya van a ver un muro, porque el sistema educativo ahora es el sistema de los años 60, 70, entonces ese sistema, por ejemplo, un profesor para 30 niños, o estos niños no tienen la lengua, no tienen muchas cosas, entonces a 6 años, a 7 años, estos niños son ya clasados como niños con problemas, con niños que no pueden ir a una parte. Y pues hay el problema económico porque no hay trabajo, solo trabajo posible para los jóvenes la droga o trabajar por un supermercado o McDonald's. Es un problema muy importante porque realmente pasa también por la cultura, porque estos jóvenes no hablan el francés que utilizan la gente para trabajar. Hablan el francés de calle, que hemos visto en algunas películas como francesas, y este es un problema también de lenguaje. Lenguaje cultural, porque ahora estos jóvenes no quieren ser franceses, es una cuestión también religiosa ahora. Esta cuestión religiosa viene de la economía, viene de la exclusión educativa, de la exclusión cultural. Y la cosa que es bastante nueva es que ahora también los franceses progresistas construyen este muro, porque ahora, como hay conflicto, también los progresistas dicen hay un riesgo ahora que nuestra identidad, todas las luchas de 30 años que pasaron, con este fenómeno religioso vamos a tener problemas y tenemos que hacer algo, también construyen muros. En la manera también de enseñar, de hacer cosas con esos jóvenes. Ahora es un problema muy importante, este muro, que es el muro que todos ven, que no es invisible, que en un momento si alguien hace como no ver, todos ahora saben que este muro es más y más importante. Nosotros trabajamos en una escuela, se llama María de la O, que está en un barrio marginal y es una escuela marginal. De hecho, en el proceso de matriculación nadie matricula
siendo un colegio público, nadie matricula en mi colegio si no eres de ese barrio. Y más aún si no eres gitano. Nadie te dice, si eres payo no puedes venir. Pero ningún payo se matricula jamás en un colegio público de nuestra zona. Es decir, la escuela reproduce sociedad. También creemos que la escuela debería ser capaz, la educación, de transformar esa sociedad. Pero a nosotros nos pasa igual porque el contexto del que yo vengo es porque Málaga es preciosa. Está la Costa del Sol, está la Costa del Golf, Antonio Banderas, Picasso. Pero ese es el escaparate de Málaga y es precioso. Pero dentro del escaparate está la tienda, que son los barrios obreros, populares, de gente que se busca la vida, con una expresión que se dice mucho, que vivimos la crisis, el desempleo, de padres trabajadores, de familias monoparentales que sufren y que intentan tirar. Pero ya se ha dicho que Asperón es un barrio popular, no es un barrio popular. Es un barrio marginal que sale en Comando Actualidad, que sale en Callejeros, con gallos de pelea, creado por la administración pública, donde todos son gitanos. Es decir, es un barrio que es una vergüenza, que no es ni escaparate ni tienda, sino que es trastienda, cloaca y que no debería existir. Y que no está en las rutas de turismo, ni de Picasso, ni de los museos. Pero existe. Y la gente del barrio en el currículum no pone de qué barrios son ni de qué calles son porque están excluidos. Y el problema es los niños que nacen ahí con esas expectativas y con ese muro, ¿no? Yo creo que todos nos encontramos muros. Tú puedes tener una pérdida de un familiar, puedes irte al desempleo, ¿no? Y estamos llamados a caminar. Te encuentras un muro, lo puedes derribar, lo puedes esquivar. El muro del género es un muro que está siempre. Hay muchos muros de la raza que te pueden señalar. Pero yo desde mi experiencia lo que quiero compartir con vosotros es el tema de nacer entre tantos muros, que naces encerrado, como este chaval, que nace en un contexto de droga. Había un alumno que le decía a los niños, Joaquín, le decía al logopeda que estaba trabajando con él, ¿tú a quién tienes preso? Y yo, no tengo a nadie. Alguien tiene que tener preso, tu tío, tu primo. Yo en mi familia nadie está preso. De mis alumnos, de los 110 alumnos que tengo, no hay ninguno que no tenga un primo que no esté preso. Entonces uno construye la identidad, mi niño sabe lo que es el cobre, lo que es el aluminio, o sea, construye otra cultura dentro de la cultura. Vamos a llegar a Málaga, Costa del Sol, cogiendo el autobús llegas a la playa, el 23, hemos llegado a llevar niños de 11 años, se han metido en el mar y han dicho, el agua está salada. Se pensaba que todo aquello se podía beber. O sea, han construido una identidad no malagueña, sino una identidad marginal y excluyente. Entonces yo para mí, de lo que hablamos de estos chavales son de muros, que yo creo que tú te encuentras un muro y lo puedes esquivar. El problema es que son muros paralizantes. Y el problema de los muros para mí también es que no tienes horizonte. Entonces es muy difícil decirle a alguien, mira, hablamos de los romanos, los patricios, los plebeyos, los señores, los campesinos, pero es que tenemos lo mismo. El hijo del chatarrero, en mi experiencia después de casi 20 años en el colegio, el hijo del chatarrero sigue siendo chatarrero, el hijo del que entró preso sigue estando preso. Entonces, abrir, dar expectativas. Él ha dicho bachillerato y pensaréis que hay muchos estudiando bachillerato. Que este niño esté en bachillerato, para nosotros es como que mi cuñado sea ministro. A ver si me explico. No, pero es así, es un reto en la historia. Y está ahí y habla así, pero no es lo normal. Y por eso es capaz de estar en un congreso hablando, ¿vale? Y lo estamos escuchando gente erudita y que sabemos. Entonces, nosotros trabajamos mucho y quería contextualizar un poco ese muro tan cerrado que sobre todo para mí lo triste es que te paraliza, te frustra, lo que en psicología se llama la indefensión aprendida. ¿Para qué, no? La falta de esperanza, que yo creo que marca también mucho. Bueno, yo desde mi experiencia de haber trabajado con jóvenes en el contexto de sala y luego también como vecina, madre y participar de la actividad asociativa de este territorio, sí que me doy cuenta que más que muros son fronteras, son barreras intencionales que separan territorios, que separan privilegios y que separan condiciones de ciudadanía. No es un muro que está ahí sin que nadie lo haya puesto y que alguien tiene que superar, sino que hay una acción intencional de poner barreras. Estas barreras pueden ser algunas veces visibles, ¿no? Porque pueden ser una calle, pueden ser un colegio con una importante segregación escolar, y esto ocurre aquí en Sal. A veces son fronteras simbólicas, una ley de extranjería, unas ideologías que imperan en las relaciones sociales y en las institucionales, como puede ser racismo, machismo,
Y al final también son fronteras que algunas veces pues la llevamos en el color de la piel, en el nombre y apellido, en nuestra opción de sexo o de género, y entonces forman parte de una realidad de la que no se pueden despegar. Sí que veo que todas estas fronteras lo que consiguen es encasillar a determinados jóvenes en un poco, ¿no?, los límites que paralizan, ¿no?, en determinados espacios físicos y geográficos de vida, pero también en determinados espacios o opciones concretas de vida. O sea, en todo caso, hagan lo que hagan estos jóvenes, no dejarán de ocupar una posición social, seguramente funcional, de ser joven, precario, precaria, con posibilidades de ser explotado en el mercado laboral, con relaciones sociales limitadas, con capital social de corto recorrido, en trabajos poco cualificados. Entonces, ahí es donde nos atrevemos a pensar que este es su lugar, ¿no?, y que no habrá otro. Y el problema es cuando ellos y ellas interiorizan que este es su lugar y que no habrá otro. Aquí tenemos, habéis aportado muchas, así de entrada con el tema del muro, muchas ideas de los lugares, las identidades, las fronteras, los límites. El vídeo nos hablaba, aparte de los muros, Antonio comentaba toda esta idea de la lluvia fina, ¿no?, de la lluvia que cae sobre el muro. Nosotros, con esta metáfora, él dice, ¿no?, esa lluvia que lo reblandece, que permite ir calándolo, ¿no?, poquito a poco. Entonces decíamos, seguramente el agua fina esta es nuestro trabajo, ¿no?, nos hacíamos la idea en la cabeza. Y aquí queríamos lanzar la pregunta, decir, oye, ¿cuáles son, en vuestra experiencia, cuál es esa lluvia fina? ¿Cuáles son vuestros modelos? ¿Cuál es vuestro método? ¿Cómo llueve? Bueno, nosotros... a mí me gusta mucho la metáfora, yo creo que Antonio lo hace muy bien, y nosotros pensamos que hay situaciones permeables y situaciones muy impermeables. Cambiar la ley de extranjería a mí me va a costar mucho, o sea que no voy a poder, pero hay situaciones en el contexto que se ayudan mucho. Yo voy a contar un poco de nuestra experiencia. La lluvia, que simboliza un poco la intervención que socialmente podemos hacer, no es una nube solitaria que aparece en un desierto llamado Asperones, sino que es una lluvia que se forma de la conjunción de mucha gente. El colegio no puede. Tienen que estar los padres, las madres que son el colegio, asociaciones, Cáritas, MIE, INCIDE, programas. Es decir, la lluvia es continua y tiene que llover sobre sí mismo y tiene que ser agente de participación la persona. Yo hablo desde lo que nosotros vamos viviendo. Entonces, creemos que esa lluvia tiene que ser así y que la lluvia tiene que ser constante. No vale un tormentazo decir, vamos a hacer unas jornadas de reivindicación en el barrio que se vea y tal. Eso vale, pero el que vale es el educador que va todos los días, que acompaña, que conoce, que sabe su nombre. Nosotros el otro día, la maestra de infantil de 3 años, para invitar a los niños a venir a la escuela, todos los colegios citan a las madres. Nosotros vamos chabola por chabola, casa por casa, viendo qué realidad tenemos, invitando, y a la maestra le cambia el chip, porque dice, si no se sientan es normal, si es que en las casas no tienen silla. ¿Vale? Entonces te trae gente, esa realidad por un lado, y luego las gotitas que han ido calando y que van calando y que van haciendo grieta, para nosotros son, primero, una acogida sincera a la gente y decir, te acepto como eres y te acojo. Yo creo que el concepto de acogida es fundamental, y que el centro y que todo sea un sitio de puertas abiertas. Y luego una carga, acogida empieza por A y afectiva también empieza por A. Que es la primera letra y para nosotros lo primero. Donde hay una relación humana, donde no te trato porque eres de Asperones, porque eres así. Entonces yo creo que esa acogida que tiene que ser sincera y también yo creo que exigente, marcando pautas, marcando líneas. Todo eso a nosotros es lo que nos está dando más resultados. Y aquí hay un conflicto a lo mejor para los educadores sociales, que es el concepto profesional y emocional. Que muchas veces te dicen, o sea, yo no duermo si un niño me llega descalzo. Y te dicen, no, tú seas escéptico, sé profesional y tú haces un informe a servicios sociales de que le falta el zapato. Yo creo que cuando uno no duerme, luego interviene mejor. Yo sé que a lo mejor no estoy quedando muy bien científicamente, ¿vale? Pero la carga emocional o la carga afectiva o la carga de trato
de un hombre que se encuentra con una mujer o un hombre que se encuentra con un niño. Yo soy un hombre, soy director del colegio, pero el director del colegio no soluciona tanto como ayer una madre hecha polvo, una niña se ha casado, enfermedad mental, y al final acaba diciendo, tía, un abrazo, tengo que ir a tomar un café, a ver cómo lo viven, ¿no? A lo mejor alguien experto profesional te dice, hombre, eso a lo mejor no debería hacerlo porque rompes esa distancia profesional. Pero nuestra experiencia es que cuando el educador tiene una relación afectivo-emocional sincera, pero también exigente, no condescendiente ni maternal, la lluvia llega un poquito más. No rompe el muro, pero lo reblandece. Luego, voy a hablar así porque estamos en confianza, los huevos los tiene que echar el chavalillo y tiene que ser dueño de su propia autonomía y de su propio lanzar. Pero si no se reblandece el muro es muy difícil de tirar, ¿no? Luego llegaremos a la siguiente metáfora, que será la patada, ¿no? Pero seguimos con la lluvia. Sí. Yo la metáfora de la lluvia fina la comparto, tiene que ser un trabajo continuado, permanente, y eso parece que precisamente las instituciones que pueden aportar políticas públicas en ese sentido no lo ven, porque generalmente muchos proyectos que tienen que ver con acción comunitaria, con trabajo con jóvenes, incluso con temas de formación e inserción laboral, siempre son proyectos de corta duración, nunca sin saber sobre su continuidad. Los profesionales muchas veces trabajan en precario, hay mucha rotación, con lo que poder establecer vínculo, poder establecer trabajo de continuidad, arraigo comunitario en el lugar, en el barrio donde el que se trabaja es muy difícil. Entonces, si bien sabemos que es la metodología adecuada, muchas veces la parte de las políticas públicas nos juega en contra. Por eso también pongo en valor el sentido comunitario de lo que se hace en los territorios, más allá de lo que se hace desde las instituciones, porque los programas, las subvenciones y a veces los profesionales son itinerantes, ahora están, ahora no están, mientras que la capacidad del territorio de articularse es algo que permanece. Eso como una opción de lluvia fina. Otra cosa muy importante que pienso que en el trabajo de incidencia, en el trabajo educativo o transformador, es todo el tema de transmitir esta realidad conflictiva. O sea, si hablamos de que hay fronteras y que hay desigualdades y que hay discriminaciones, hay que posicionarse desde este lugar y transmitir y trabajar desde la idea de que el contexto es conflictivo y que, por lo tanto, hay un trabajo o una necesidad de transformación y de lucha colectiva para romper estas fronteras. En lo concreto y en la acción educativa concreta, pienso que hay que trabajar mucho con la relación de confianza. Yo, cuando he estado en la intervención directa con jóvenes, sobre todo me he encontrado jóvenes que tienen súper claro esta posición subalterna en la sociedad, este es mi lugar y no habrá otro. Y muchas veces incluso porque el sistema educativo, especialmente la educación secundaria, ya ha posicionado y ha clasificado a determinados jóvenes en esta estructura social. Entonces, trabajar desde la confianza y las posibilidades de salir de esta casilla o de dejar de tener la mirada estigmatizada del entorno. Si yo soy joven, hijo de familia inmigrada, soy otras cosas también, no soy solo joven marroquí de sal. Entonces, romper estas identidades otorgadas exteriormente, siempre estigmatizadas, para empezar a ver a estos jóvenes desde otras miradas y desde otras potencialidades y salir, o sea, sacarlos de este sitio socialmente asignado. Y cuando se trabaja desde esta confianza y desde este sacar fuera, sobre todo ofrecer ocasiones de tomar decisiones, de tomar responsabilidades, de gestionar, de autoorganizarse. Y ahí, en estas experiencias significativas, es donde muchos jóvenes se encuentran en otros lugares posibles y no el lugar del estigma, la discriminación, etc. Sí, para nosotros nuestra lluvia es el cuerpo, que para nosotros, porque trabajamos mucho con el artístico, circo, baile, culturas urbanas como parkour,
trabajamos en esta manera para romper la identidad y no solo vivir juntos, para hacer cosas juntos. Y creemos que hacer cosas que tienen riesgo juntos es una manera para construir esta identidad, especialmente cuando es para jóvenes. Porque ¿qué es riesgo? Ahora riesgo, y ahora en París riesgo toda parte, con los atentados y toda esa. Entonces ahora hay una situación de igualdad. Somos todos en riesgo en París. Creo, es una oportunidad ahora para decir que no solo los jóvenes son marroquíes, inmigrados, son en riesgo, somos todos en riesgo. Y tenemos que encontrar ahora mismo, este año, estos meses, soluciones porque no es posible ahora ir de la misma manera. Es un problema muy importante. París, como las grandes ciudades metropolitanas, viven ahora este problema que es de conflicto permanente y conflicto también corporal, ¿no? Esto podemos vernos con los jóvenes, con la manera de ser, de estar, o con las familias, que todos caminan con la cabeza así. Entonces, nuestra lluvia es cómo hacer situaciones que los jóvenes, no solo los jóvenes, también las familias trabajan juntos. Por ejemplo, 2 domingos para mes, las familias, mujeres con velo, vienen a trabajar en nuestro circo con los niños, con los jóvenes. Es una idea que al inicio creíamos que no es posible. Ya es posible, porque esas son también personas, mujeres, solo llevan el velo, y también son muy deportivas. ¿Cómo puede ser una otra persona? Ve la idea, la cultura, porque una mujer lleva el velo, no quiere hacer deporte. Esta es manera, y en este sitio hay también otras familias francesas, progresistas, que vienen también a trabajar con los niños. La segunda lluvia es los niños y los jóvenes, que es un momento de igualdad entre las familias, porque cuando tienes niños, el niño de 3 años o de 4 años, el niño marroquí y el niño francés, no hay muchas diferencias, ¿sabes? Entonces es un momento también para los otros, para ser juntos, para hacer cosas. Y la tercera lluvia es que ahora tenemos un sitio muy precioso, un circo de 28 metros. Es importante, son muros también, ¿no? Es un problema. Hemos empezado a ver cómo podemos hacer para que estos muros no puedan ser muros. Todo el tiempo de la construcción hemos hecho como en el Ateneu, abierto para obras. Para 2 años toda la gente podía venir, ver las obras, trabajar con los artistas, ver cómo los obreros estaban construyendo. Y ahora nuestro reto es cómo hacer, porque no es solo a nosotros para hacer propuestas, que la gente, los vecinos, las asociaciones, la comunidad, puede hacer propuestas, y también propuestas que nosotros no es nuestras propuestas. Por ejemplo, yo no voy a hacer karaoke. La comunidad ha hecho un karaoke. Fue muy interesante, porque hay gente que venía en circo para hacer karaoke. Es también importante ahora para nosotros, que somos un actor cultural, social y educativo, cómo también hacer una apertura en el mundo económico, cómo hacer oportunidades, por ejemplo, para los jóvenes pueden venir
hacer cosas en nuestro sitio, cómo trabajar con la casa de desempleo para los jóvenes, que ellos pueden venir y hacer enlaces con otras organizaciones de economía social y solidaria. ¿Ves? Muchas para decir. Bueno, súper interesante la cantidad de formas de llover que nos habéis ido mostrando. Decía Judith que insistía, ¿no?, en la necesidad de que esa lluvia sea continua, ¿no?, de que no haya interrupciones, ¿no? Quizás con la metáfora debería ser una lluvia más británica que un chaparrón mediterráneo, ¿no? Y el mismo Antonio nos decía, ¿no?, esa lluvia que va poco a poco, ¿no?, que tiene que ir calando poco a poco, ¿no? Nos da pista de la necesidad de eso, de la continuidad, creo yo, ¿no?, de los educadores. Y la metáfora de la lluvia me parece muy bonita para los educadores sociales, ¿no? Identificarnos con esa metáfora de la lluvia. Y después de la lluvia, que ha reblandecido, vendría la siguiente fase, que sería la patada, ¿no? El momento que quizás podemos buscarle lazos, y nos gustaría que nos dierais esos lazos con el empoderamiento, ¿no? ¿Qué modelo, dónde, cómo, qué veis, qué estáis haciendo en relación a esta patada? Nos gustaría que nos dijerais vuestra experiencia y después, si hay puntos comunes también entre vosotros, también nos gustaría que nos dijerais algo, ¿eh? Podéis interrumpiros sin problema, ¿vale? Yo creo que hemos coincidido. Hay una palabra que hemos dicho los tres en la ronda anterior, que ha sido la palabra identidad. Construir identidad de distintas maneras, ¿no? Entonces me gusta cuando Judith ha dicho, eres de Sal, eres inmigrante, eres mujer, ya está definida tu identidad. Entonces yo creo que una de las cosas bonitas es construir segundos o terceros apellidos. Eres de Sal, ¿eh?, y das volteretas que no veas. Es una máquina. Y tú pintas que no veas. Y yo saco eso que llama Ken Robinson el elemento y encontramos y descubrimos que eres bueno en esto, que te gusta esto. Vivi es el que estudia bachillerato. Era el de la familia de los... Vivi es Antonio, es que es el mote del barrio, ¿vale? Pero el muchacho que habla en el vídeo es el de los barrancos, el que tiene el tío que hizo esto, que es lo más grave que ha pasado en el barrio. Ese era Vivi. Cuando ahora es... ¿Qué le pasa a Vivi? Que se va todas las mañanas del barrio y estudia. Entonces yo creo que crear ese segundo apellido, tercer apellido, que te identifica desde tus valores, desde lo positivo, desde lo que tú eres, yo creo que es un valor que creo que desde el circo se hace, desde el arte se puede hacer. Creo que la escuela, y lo ha dicho Judith perfecto, no vale, y yo soy la escuela, ¿vale? La educación formal, pero mi escuela, si la educación no formal no sirve, si la participación no sirve, porque es un engranaje que tiene una tamizadora que se queda con lo bueno y desecha lo malo, entonces hay que romper con eso. Yo creo que aprender es importante, un poco de Freire ahora no viene mal, ¿vale? Pero que hay que aprender tiene que ser liberarte de alguna manera y darte oportunidades y otra oportunidad. Nosotros tenemos 2 programas juveniles que colabora el colegio, no los llevamos plenamente, que son el Avanza y el Trampolín. Y a mí me encantan los nombres porque se llama Trampolín y no se llama Catapulta, ¿vale? Catapulta sería, móntate aquí, corto y te lanzo. Soy poderoso, tengo una maquinaria y tengo una estructura. Se llama trampolín porque tiene unos escalones que tú tienes que subir, porque tiene una plataforma que te permite ver al otro lado del muro. Nosotros decimos, ¿qué niño del colegio quiere ser espeleólogo? Si no sabe lo que es la espeleología. Si yo lo llevo a hacer senderismo y tal, podrá querer ser espeleólogo. Pero si tú no has visto, no puedes desear. En el colegio quieren ser los niños, futbolistas como todos, ¿vale? Pero casi todos ponen, quiero ser chatarrero. Sus expectativas son chatarrero, traficantes no te dicen, pero tener un coche así de grande, que es lo que tienen los traficantes, sí te lo dicen, ¿vale? Entonces, cuando conseguimos que se limpiara el barrio, que no se limpiaba, y contrataran gente del barrio para barrendero, en lo de ¿qué quieres ser de mayor? Apareció barrendero, porque veían barrendero. Trampolín es un programa que se lleva entre varias asociaciones que consiste en esto, coger a los chavales de 17, 18 años y hacer una semanita de oficio. Un carpintero, échame una mano, vamos a arreglar cosas de los barrios o vamos a hacer algo en el colegio. Un pintor, es decir, ver más allá. Luego tú, con tu talento, tu capacidad o con lo que tú descubras, subes tú el escalón y tú lo saltas. Pero necesito esa tabla de salvación o ese trampolín. Y luego el avanza es no te pares. El avanza intenta que los niños dentro del sistema o fuera del sistema no se paren
y que hagan una cosa, un cursillo. Mira, nosotros tenemos, con este programa hemos hecho un mural que es como el Paseo de la Fama de Hollywood, ¿vale? Que es el mural de las estrellas. Y está hecho en Trencadís, muy bonito, con una técnica muy Gaudí, que a mí me gusta mucho. Y en las estrellas aparece el nombre de los niños que se han sacado el graduado de secundaria. Entonces pasas por allí y la estrella del barrio no es el que canta flamenco ni el que juega bien al fútbol, sino también el que se ha sacado el graduado. Ahora evaluando decimos, el graduado, hay vida más allá de las estrellas del graduado. ¿Quién con el graduado se integra a la sociedad? ¿Vale? Y entonces estamos descubriendo que los que están en ese programa, que se han sacado la estrella, que es el graduado, así se llama en el barrio el graduado ahora, el 90% se han sacado en sistemas no ordinarios de escuela. Primero de eso, segundo de eso, sino que se han sacado con apoyo de Cáritas, con escuelas de adultos, con seguimiento, con este programa Avanza. Entonces, romper esa barrera es muy difícil. Y hemos dicho, es mejor el proceso que el resultado final. Yo creo que a mí me gusta mucho Víctor Frank, tener una meta es vital. El graduado es una meta, pero no es la meta. El proceso que se genera de un educador que me acompaña, que me sigue, que te dice, mételo de voluntario en la escuela de verano, vamos a intentar. Esas relaciones humanas son un poco las que más van transformando, ¿no? Y es decir, no te pares. Y luego una cosa que también ha dicho Judy es que si queremos salvar el muro hay que construir en este lado del muro y en este lado del muro. O sea, para hacer un puente hay que hacer así, entonces hay que transformar el instituto que tiene sus prejuicios, está fuera del barrio, y hay que transformar también la familia y los niños para poder salvar esa distancia. Desde los dos lados se tiene que construir. No es la culpa del que está en el lado excluido, sino que todos juntos tenemos que construir. Me enrollo mucho porque soy muy motivado, porque me gusta. ¿Vale? Pues yo recojo, ¿se puede? Sí. No, comparto cosas, pero también voy a decir algo que tú lo constatas, la escuela no vale, pues yo pienso, la escuela tiene que valer, porque no hay batallas perdidas en ese sentido. O sea, es verdad que el empoderamiento es una estrategia de salida adelante, de madurez, de crecimiento personal deseable. Pero a veces, lo que decíamos, ¿no? De la patada, a veces los muros no caen, porque la ley de extranjería no cae si yo me empodero, está ahí. Las condiciones de desigualdad están ahí, la discriminación está ahí. Entonces, de alguna forma, yo no me creo el empoderamiento como solución individual a un contexto de desigualdad y de discriminación que hace responsable a los jóvenes de esta salida. ¿A través de qué? De su empoderamiento. No tengo derecho a la vivienda, no tengo un trabajo digno ni mínimo que me permita subsistir. Estoy en una escuela segregada, pero empodérate, que esto te salvará. Pues pienso que aquí hay mucho trabajo que recorrer, que no, el empoderamiento no lo arregla todo, y justamente a veces lo que hace es focalizar en estas capacidades o actitudes individuales de salir adelante. Perfecto, si las tenemos, ideal, pero no es lo único. Y en ese sentido pienso que aparte de estas cuestiones más socioeducativas o de desarrollo personal o de madurez o de transformación de la persona, también hay la transformación social o lo que hay que conseguir cambiar de estos contextos y de estos entornos que generan la discriminación. Algo tan básico como las condiciones materiales de vida. ¿Cuáles son? No me empodero igual, depende de cuáles sean mis condiciones materiales. Y otra cosa es también este trabajo que muchas veces se hace con el tema de la lógica de la igualdad de oportunidades, que de alguna manera no deja de ser una nueva responsabilización individual de la capacidad o no de aprovechar estas oportunidades que se han brindado. ¿Y si no salgo? Es que no he aprovechado las oportunidades que me han ofrecido como un regalo, cuando en realidad estamos hablando de derechos. Y en ese sentido, muchas veces la condición juvenil está absolutamente infantilizada cuando no se considera a la persona joven como un sujeto de derechos, sino que es una especie de objeto de programas, oportunidades, acciones socioeducativas sin dar, de alguna manera, sin recabar en que hay unas cuestiones que son de derechos que les pertenecen a los jóvenes como al resto del mundo. Y en cambio lo convertimos a estrategias individuales casi de supervivencia dadas unas circunstancias. Ya,
Creo que la patada es, para nosotros es cómo vamos a hacer para que nuestro modelo puede ser también en el interior de nuestra estructura. El Plus Petit Discernement es una organización de habitantes de 25 años y ahora también una organización profesional. Y ahora la cosa es cómo vamos a hacer un modelo de economía social y solidaria para ser independiente, para poder demostrar que independiente es más eficiente, ¿se dice?, que un modelo más institucional, porque cuando es muy institucional la gente no ve, los políticos no ve la realidad. Nosotros podemos verla, porque es nuestro barrio. Esta es una cosa muy importante, esta realidad, y también creo la idea de la economía. ¿Qué economía podemos ahora construir para que este muro pueda transformarse? Y también en el nivel económico, cómo hacer que nuestra realidad, nuestra razón de existir, puede continuarse, porque ya se necesita un trabajo muy continuo. Cada minuto es importante. Creo que 1 hora o 2 horas de malas intenciones puede hacer cosas muy conflictivas en estos barrios. Entonces, este trabajo continuo necesita también un trabajo en el modelo económico, porque tenemos que buscar un modelo económico sostenible. Por eso trabajamos mucho en este nivel de economía social y solidaria. Y también el modelo de la organización, que debe no ser hierárquico y más horizontal y más colaborativo, que ahora no podemos ser, nosotros somos artistas de cultura y no trabajamos con el mundo económico, que no trabajamos. Tenemos que trabajar con todos, con las empresas y con la gente de barrio, con los religiosos y con la gente progresista, con todos, porque esa es la idea ¿qué podemos hacer juntos? ¿Cómo podemos hacerlo juntos? Y que pasa también para la idea que la economía, la organización, la plaza de los jóvenes y de los menos jóvenes, juntos, las nuevas ideas y las ideas de 100 años atrás, cómo hacer todo de manera efectiva cada día y de manera continua en el modelo económico y social sostenible. Aquí yo recojo, hemos pasado por estas tres preguntas, por estas 3 metáforas, el muro, la frontera, la lluvia, la patada, y recojo estas últimas palabras que decías tú, Eleftherios, porque se me hacía un hilo, y es un hilo, es una idea que lanzaré, y después de lanzarla pues abriremos el espacio también a poder ver vuestras opiniones, vuestras ideas, vuestras preguntas, y que este espacio de diálogo también pase desde aquí a vosotros y pueda volver, que podamos seguir construyendo juntos. En los elementos, este último que lanzabas para mí de economía social, aquí se está hablando mucho últimamente en Cataluña y en el Estado de la economía social y solidaria como posible alternativa a construir a las situaciones de precariedad que estamos viviendo. Entonces aquí a mí volvía a aparecer, o tú en el último planteamiento, unos muros, unas fronteras que desaparecían. Hablabas de que lo cultural y lo artístico ha de estar unido a lo social, la sociocultura, la dificultad que tenemos, pero aquí no ha de existir esa frontera, pero además añadimos toda esta idea de la educación que ha aparecido de una manera muy clara, ¿no? De los colegios y las comunidades, también en esas fronteras que han de poder borrarse. Y una última, que es la que construye esta idea de economía social, que es la frontera también con la economía. Poder borrarla y poder estar hablando de esto, que en definitiva también es política, es transformación social. Y nos lleva de nuevo al origen, una cosa que ha aparecido en común, que es esta idea de discriminación económica. Aparecía en los tres
en los tres discursos, ¿no? Discriminación económica, discriminación cultural y la necesidad de que estos elementos puedan permitir construir una identidad. Es otro elemento que ha aparecido de manera muy clara, identidad personal, pero identidad colectiva a su vez. Yo pienso que aquí, y me gusta la intervención última que ha hecho Eleftherios, es que a lo mejor las formas de incidir en el empoderamiento juvenil o en la transformación de los jóvenes pasa por transformar los modelos de relaciones sociales, los modelos de desarrollo económico y los modelos de intervención en lo público y en lo común. Porque a través de un nuevo ejercicio de ciudadanía o de compromiso colectivo o de gestión de lo común, también ensayamos y aprendemos otras formas de relacionarnos y de concebirnos como colectivo en una determinada comunidad. O sea, que un proyecto cultural, y esto también voy a poner el ejemplo del Ateneo Popular de Nou Barris, se conciba un proyecto sociocultural en un territorio, se conciba desde su potencial generador de relaciones económicas dignas, creativas, formativas, pues implica que va a generar un nuevo espacio donde jóvenes seguramente podrán no solo encontrar su espacio de relación, sino también de sostenimiento económico. ¿Por qué no? Porque al final lo material también importa, ¿no? Y al mismo tiempo, si estos espacios colectivos también ofrecen en su cotidianidad nuevas formas de relación como de gestión colectiva comunitaria de lo común, también aprendemos a tomar decisiones colectivas, a organizarlas, a desarrollarlas, a equivocarnos, a seguir adelante. Y estos son ejercicios que para mí son la clave del empoderamiento, pero ya no solo juvenil, sino social, ¿no? Nos sentimos interpelados y entraríamos de nuevo aquí, continuaríamos con el debate. Nos quedan unos 25 minutos, ¿no, Cristóbal? Sí, yo creo que es el momento, si os parece, de que abramos el coloquio al resto de la sala y bueno, y si tenéis alguna intervención, reflexión, pues sería interesante, ¿no? Sí, podríamos lanzar, igual si queréis, si salen diferentes manos, podamos hacer una primera ronda, que se puedan hacer las preguntas o las intervenciones que puedan ser sintéticas y concretas y se puedan recoger desde la mesa y podamos así ir construyendo y si se genera una segunda, poder hacerla. ¿Una pregunta, alguna intervención? Javier. Aquí tenemos 2, 3, 4... Bueno, espera, me perdí. Lo mío es más... ¿Tenemos micrófono para...? Empezamos con una primera ronda de 3. ¿Estamos allí? Perfecto, no se había visto, ¿no se ¿de acuerdo? Sí, ahí al fondo. Que lo mío, más que una pregunta, es una solicitud. Y me gustaría que nos pudierais contar alguna experiencia propia vivida, muy positiva, que os haga seguir adelante con vuestro trabajo, que digas, es que he conseguido esto y puedo conseguir mucho más. Alguna experiencia referente que tengáis, vale, que os haga seguir adelante y que sea muy positiva y que sea agradable de compartir. Gracias. Vale. Recogemos diferentes preguntas. Cogemos 2 o 3, por ejemplo. 2 o 3 y luego sí. Bien. Hola, buen día. Bueno, mi pregunta sería más, cuando Pachi ha hablado de que no tiene que ser una lluvia aislada, sino un conjunto de lluvias, de nubes, has hablado mucho del trabajo, por lo que he entendido, de diferentes entidades no vinculadas a la administración pública. En mi área profesional, yo trabajo con la administración pública para jóvenes y hay dificultad, ¿no?, para que nuestro trabajo sea compartido con otras áreas de la propia administración o con áreas de administraciones diferentes. No sé si vosotros afrontáis este reto de conseguir también vincular diferentes administraciones, porque al fin y al cabo son también quienes tienen los recursos económicos, ¿no? Y cómo os podrían ayudar cuando has hablado de que se tiene que hacer trabajo dentro de la comunidad, pero también fuera, porque, por ejemplo, muchos chicos pues después tienen que ir al instituto que no está en el barrio. Y en este sentido también, pues para Eleftherios, ha hablado de que se tiene que hacer un trabajo
pues con diversos grupos, has hablado con la religión. ¿Cómo afrontáis este reto para trabajar con varios elementos? Hola, soy Maribel, soy técnica de juventud de SAL. Yo coincido mucho con Judith en que la lluvia tiene que ser constante, porque si no es constante no avanzamos. No cala. Y creo que, yo trabajo para el Ayuntamiento de Sal y que el reto y la responsabilidad de las administraciones públicas es que esta lluvia sea constante. Y solo puede ser constante si damos recursos, no como dice Judith, de vez en cuando y subvenciones por aquí, subvenciones por allá, sino si estos recursos son estructurales en el tiempo. Y además de ser estructurales, tienen que estar planificados. O sea, la acción educativa y social tiene que estar planificada a largo término. Y el problema es que eso no suele coincidir con las legislaciones políticas, ¿no? Ellos van a otro tempo. El tempo de los que trabajamos en el tema social pues es un tempo a muy largo término, ¿no? Y el de ellos es más corto. Y entonces hemos 4 años. ¿Qué? 4 años. 4 años. Claro, y entonces yo coincido mucho con Judith en que ese es el reto y que hemos de conseguir que los proyectos sean a largo término siempre. O sea, no ahora una subvención, ahora… En SAL hay recursos, pero hay recursos a corto término. Ahora hay, ahora no hay, ahora hay profesionales, ahora tal… Y así es muy difícil trabajar, aunque haya profesionales muy buenos trabajando. Hacemos un corte, Xavier. Bueno, de entrada, gracias a la mesa porque ha sido un placer escucharos. Las metáforas me han parecido interesantísimas, muy bien encontradas. Y a mí me gusta mucho que en educación utilicemos metáforas porque nos ayudan a ver la realidad de otras maneras y yo creo que nos dan muchísimas claves. Por lo tanto, de entrada, felicitaciones. Una cosa en la que todos habéis coincidido, y yo creo que yo más que preguntar voy a hacer una reflexión, es que si alguna cosa sabemos, podemos y yo diría debemos hacer los educadores, no solo los educadores, sino todos los que trabajamos en estas realidades que vosotros habéis dibujado también, es la de ayudar a las personas, acompañarlas en la ampliación de sus universos vitales. Es decir, que se den cuenta de que toda el agua no es agua dulce, sino que también es agua salada, es construir, es cambiar, es ver las cosas de otra manera y ver un mundo más amplio. Yo creo que eso es una idea muy interesante. Pero claro, luego habéis dicho otra cosa, y es que los educadores solos no pueden resolver los problemas. No nos podemos cargar los problemas del mundo porque no tenemos las herramientas para darle respuesta. Entonces creo que el papel de las administraciones, el papel del sector privado, el papel de todos los que forman la sociedad es trabajar conjuntamente y crear estas sinergias justamente para poder ayudar a las personas a romper a ampliar o romper esos universos vitales. Me parece que es fundamental. Yo creo que distinguir o marcar, si queréis, hasta dónde yo puedo llegar como educador en mi trabajo con los otros es muy importante. Solos, como educadores, no podemos resolver. Necesitamos a los políticos, y quizá también es trabajo nuestro, no únicamente trabajar con las personas, sino ayudarles a entender a todas estas otras fuerzas que lo tenemos que hacer juntos. Muchas gracias, porque ya digo, me ha parecido muy sugerente todo lo que habéis dicho. Gracias, Xavi. Si os parece, hacemos un pequeño corte. Hay varias preguntas más, pero si os parece, hacemos un pequeño corte para que podamos conversar un poquito sobre las preguntas y las reflexiones que se han hecho. Y bueno, yo dejaría abierto a los tres, a quien quiera comentar. Hay reflexiones y preguntas para los tres, o sea que vosotros mismos.
Yo la primera pregunta me gusta porque tiene una dimensión muy positiva de cuéntame algo chulo, ¿no? Cuéntame una batallita que esté muy bien, que yo creo que eso nos anima a todos. Y yo quiero compartir, muchas veces uno cuenta sus penas y podría contar 20, ¿no? Pero yo creo que es mejor contar alegrías porque cuesta más trabajo. Yo quiero poner el ejemplo de una muchacha que ya es madre del colegio, que fue antigua alumna, que se llama María, que cuando era niña vino su madre, su abuela, porque allí muchos son criados más con las abuelas que por las madres, por temas familiares, pidiendo que por favor no jugara al fútbol, una niña que le encanta el fútbol, que es una máquina del fútbol, que regateaba, que ganaba una máquina, que no jugaba porque podía perder el Virgo y que luego para la boda y tal y cual. Entonces, mira, la niña tiene que jugar, nosotros vamos a tener cuidado que no haga gestos que no pueda hacer, para que no pierda nada, pero el colegio luchó por eso y tal. Bueno, pues esta muchacha ya es madre, de familia, de los niños, y ahora es entrenadora del primer equipo femenino gitano de Málaga, ¿no? Entonces, y ha sido apoyada, acompañada por su motivación por el fútbol. Incide que hay gente aquí de la asociación, la ha fichado como entrenadora, que es más una terapia que un equipo de fútbol, juegan regular, la verdad, pero es una terapia. Y al relacionarse y vincularse y abrir ese horizonte de ser entrenadora con Cáritas, que es otra asociación que estamos unidos, entró en sacarse el graduado, donde ya tiene su estrella puesta, se puso antes de ayer la estrella. Esa estrella no supone nada, pero sí creó una relación y un vínculo espectacular con esos educadores que no eran de la escuela, sino educadores sociales de apoyo. Eso ha hecho que hace 2 meses pudiera entrar en un curso por tener graduado en el KFC, lo del pollo de Kentucky, ¿sabéis lo que es, no? Ha hecho el curso, casualmente, como empieza a tener relaciones, el gerente que llevaba ese curso es amigo de una maestra del colegio y ahora está trabajando. Tú ahora vas a ese escaparate de Málaga que es precioso, que se llama Muelle 1, donde llegan los grandes cruceros, y esta es la primera mujer trabajadora con nómina del barrio, ¿vale? Porque todo el mundo es chatarrero o mendigo, que está trabajando en el KFC. Y eso es, el sábado estuve yo en una boda y me estaba contando que como tiene un diente que es podrido, que y ya está cara al público, le gustaría cambiarse el diente. Y a su niño, este año, que a mí me quiere mucho el colegio, lo ha cambiado de colegio, porque lo quiere integrar en otro colegio. Y le estamos buscando los materiales y todas las cosas, porque mi colegio y el barrio debería desaparecer. Damos desayuno, damos comida, damos almuerzo. Respondiendo a la pregunta, los servicios sociales, recursos, Asperones, como es una isla, allí nos dan de todo. Somos la UCI, no pagan luz, no pagan agua. Tenemos educadores, trabajadores sociales, per cápita de ayuda, porque hay un lavar conciencia de la porquería que se ha creado. Allí está el vertedero, la chatarra, la perrera, toda la porquería de Málaga y los gitanos y familia. Todos gitanos, 100%, creados por la administración. Y tú dices, de recursos, esta gente va a sobrar. Pero coño, no damos a nadie de alta. Todo el mundo es un mantenimiento. Yo tenía un amigo educador en la Ciudad de los Niños y me decía, somos la nevera, conservamos, porque dice, voy a financiar a esta gente del circo, por lo menos están los niños entretenidos. Es decir, tenemos que transformar. No sé si te quiero decir que es la dimensión que usted está diciendo de economía, de política, porque yo puedo ser cómplice de ese gueto, porque doy de comer, doy de beber, aguanto, y luego se encarga a Laurín, que es donde va el marido de la Pantoja, que es la cárcel. Y también van mis alumnos. Entonces, aguanto, y hay que tener una actitud crítica. Digo, yo soy cómplice por ese asistencialismo. Yo creo que esa dimensión. Y respecto a la pregunta que tú hacías concretamente de la coordinación, los que tocamos tierra y los que vamos con la suela pisando el barrio todos los días, nos coordinamos de lujo. Porque estamos en una batalla y en una trinchera. Este niño que tiene, este que le falta, este que... Entonces, ayuntamientos, Junta de Andalucía, servicios sociales, Cáritas, todo, no hay problema. Y nosotros tenemos que hacer que el concejal, el director, se junten para hacer un programa, coño, y alimenta a los jóvenes, porque ya alimentan mucho a los niños, y esos niños se han hecho grandes y nadie le echa una mano. Porque a la gente le gusta mucho trabajar con niños, porque es más fútbol, jugar y tal, pero cuando a un niño te contesta, te desafía y se cuestiona las cosas, cuesta mucho más trabajo trabajar. Un poco esa coordinación es más de los que tocan tierra, contestando a la segunda pregunta, ¿no? Y ya no contesto más. Y a los de arriba, ¿vale? Un poco por compartir. Bueno, claro, experiencias positivas hay siempre, porque trabajamos y hacemos cosas que de alguna manera inciden positivamente en personas. Yo, más que explicar historias de alguien, pienso que hay proyectos que funcionan justamente porque se trabaja
desde la coordinación y desde el sentido comunitario. En Sal, por ejemplo, la etapa en que yo estuve en la Casa d'Oficis, sabíamos que era un programa del SOC, del Departamento de Trabajo. Nuestro objetivo tenía que ser formar y inserir laboralmente. Desde el minuto 1 nos reunimos el equipo y dijimos, vale, el objetivo principal de este programa, desde ahora ya sabemos que no lo vamos a conseguir. Entonces vamos a inventar nuevos objetivos, que era pues, incidir en esta cuestión de trabajar pues, aspectos que rompieran el estigma de determinados jóvenes, la relación con el territorio, la toma de responsabilidades, etc. Y lo positivo es que lo hicimos también en un momento en que había otros programas en el municipio, que igual fue la época así en que había más recursos de lluvia de esta saco que luego desaparecen y que técnicamente también nos podíamos coordinar. Y como caso concreto, yo qué sé, teníamos uno de los módulos formativos era de agricultura ecológica. Hay una zona de huertos grandísima en Sal y habríamos podido ir a los huertos de Sal a hacer el huerto. Pero dijimos, no, es que lo queremos hacer en la zona centro, recuperar un interior de casas urbano que estaba lleno de colchones, muebles, mierdas varias, y hacer un huerto urbano en el centro neurálgico de la ciudad, justamente en el barrio donde hay más segregación, o sea, donde hay más concentración de población inmigrada, con pocos recursos, etcétera, para poner la centralidad en ese sitio y no seguir siempre en las periferias haciendo los proyectos. Ese proyecto que nos coordinamos incluso con entidades que estaban trabajando el tema vecinal, de comunidades de vecinos, que convertimos un espacio absolutamente degradado en un huerto bonito, un espacio agradable, pues solo con que los jóvenes entraban y salían con mono de trabajar, el barrio los reconocía que eran sus hijos, no sé. La producción que salía se iba al banco de alimentos, de manera que había un retorno, ¿no? En el mismo barrio. O sea, dio un color a un proyecto que era de inserción laboral, pero se convirtió en un proyecto de dinamización incluso de un espacio público, ¿no? Pues esto es un pequeño ejemplo, ¿no? Y cuando esto lo coordinas con otros proyectos del territorio y en ese huerto se hacen otras actividades y estos mismos jóvenes pues se vinculan a otras historias, porque al final son estos pequeños trampolines, pues salen cosas positivas. Inserción laboral, bueno, no lo sé, probablemente no es responsabilidad suya, igual es el mercado laboral el que tenemos que poner en cuestión, pero era plantearse otros proyectos, ¿no? O yo qué sé, en el caso de Nou Barris, por ejemplo, el hecho de trabajar coordinadamente con una entidad que hace formación y desde el Ateneu, con el servicio de bar-restaurante que tenemos, que no es la centralidad del proyecto, pero también es darle una centralidad y tener chavales itinerantes que están ahí formándose y luego cuando tienes caterings o servicios poderlos contractar, pues te da todo este sentido de coordinar recursos para generar espacios nuevos, ¿no? Tampoco son experiencias estrictamente personales, son colectivas. Lo que pasa, pues que de esto que te explico, por ejemplo, de Sal, muchos de estos proyectos ahora mismo no existen, ¿no? Y puede pasar que de un año para otro ya no estén. Y lo que antes era un huerto súper bonito, bueno, ahora últimamente se ha recuperado, pero luego volvió a ser el sitio degradado de colchones y de muebles. Entonces, ahí lo que decíamos de la continuidad, ¿no? En el nivel de experiencias positivas, quiero dar un ejemplo para decir que necesitan mucho tiempo, muchos recursos para construir experiencias positivas. Este ejemplo es que 10 años atrás nosotros solo vimos un circo y empezamos a hacer proyectos más sociales. Y 10 años atrás, jóvenes del barrio, jóvenes de África, decían, ¿qué es vuestra cultura de blancos? Entendí me decía que es muy importante, que era una realidad, ¿no? Que todos somos blancos, la mayoría,
Y en 10 años, ahora nuestro equipo son de 15 países diferentes, somos un equipo de 25, de todo el planeta, de Jamaica, de Chile, de Europa, de Madagascar. Y hemos trabajado con esta idea también de trabajar con artistas que vienen no solo de Europa, porque ahora Europa es una frontera, es un muro, y ahora construimos muros, con artistas y con trabajadores que vienen de estos países, que no son Europa. Y ejemplo es que 2 años atrás, durante las obras, había un conflicto con los jóvenes y nosotros, porque construimos en un sitio que había mucha venta de drogas y hay un problema para esos jóvenes porque querían hacer el comercio de drogas y en nuestro circo estaba un problema. Y pues hemos hecho diferentes cosas para hacer cosas juntos y tenemos un festival. Durante este festival habíamos todos estos artistas de África, de Mozambique, de Madagascar. Por la última tarde hemos organizado una fiesta. Estaba el día de la Gay Pride. En nuestro equipo hay, no sé, 3 chicas lesbianas. Hemos hecho esta fiesta bailando, todos los artistas africanos, estas chicas, y pues habían jóvenes del barrio. Ellos decían, ¿podemos venir? Sí, puedes venir. Han visto a estas chicas lesbianas que llevan cosas de la Gay Pride. Al inicio era, lesbianas, y pues después 2-3 horas, porque las chicas ya somos lesbianas y es importante, es nuestra vida, y somos tan fuertes que vosotros, no tenemos miedo. Y 3 horas después, con esta fiesta, había un cambio de percepción muy, muy importante, más importante que si nosotros teníamos palabras para decir tenéis que respetar la homosexualidad, porque había una situación de igualdad y de seguridad para que todos puedan decir las cosas. También los jóvenes que decían lesbianas y también las chicas que pueden decir ya no es nuestra identidad, es nuestra manera de... Esto creo que tiene mucho trabajo atrás para hacer cosas que la gente puede construir juntos. Y para la cuestión de la religión, porque había una pregunta, es muy importante para nosotros ahora de no focalizarnos en esta idea, porque toda la sociedad, la escuela, todo es focalizando a una mujer con velo, a un joven religioso. Entonces, otro ejemplo, cuando había el atentado en Charlie Hebdo, y todas las instituciones culturales ponían este eslogan, Je suis Charlie. Y nosotros, hay un empleado que ponía ella le llamó, dice, no es posible, hemos hablado con todo el equipo, no somos Charlie, no somos por la violencia, menos somos Charlie, somos toda la gente. También había una policía, ¿cómo se dice? Policía que era marroquí. No somos solo Charlie, somos todos, somos contra la violencia. Es importante no poner una color religiosa. También que la gente puede venir, a nosotros no tenemos que pedir, es religioso, no puedes venir con el velo, quita No, trabajamos, hacemos cosas con mucha diversidad, con muchas religiones y todos juntos. Es nuestra manera de hacer y también crear espacios donde esta idea de hablar no es permanente, porque ahora es una obsesión en Francia todo el tiempo, cada día,
el velo, musulmanos, es una locura. Es importante tener espacios donde son solo personas, como decía, importante, no soy musulmán, me llamo así, no es importante si es musulmán o si llevo un velo. Es una manera de trabajar para nosotros que no hacer esta distinción. Bueno, muchas gracias. Tenemos todavía 5 minutos, vamos a aprovecharlo al máximo, ¿vale? Para intentar seguir siendo puntuales. Pero teníamos 2 o 3 palabras por aquí. ¿En qué lengua será? No sé. No sé, lo tendrán que ver. Espera, yo te lo pongo. Un, dos, tres. Thank you. As well as plenty of British rain, we've had many years of youth empowerment initiatives that are very individual. And I wonder how we reform institutions rather than just empower individuals. How do we move schools from league tables where it's about result? How do we change university entry criteria so life experience is as important as the back or the A-levels or whatever academic reward is considered valuable? So that's my question. How do we change the institutions to break down the walls rather than work with the individuals? As Patchy talks about the 2 sides of the wall, how do we tackle the other side? Gracias. Tengo algo que está relacionado con lo que él dijo. Es que la lluvia puede ayudar, pero viene de afuera de la comunidad. Y el poder vive en la comunidad cuando la comunidad está trabajando juntos. Y también otra cosa que quiero decir es que el problema más grande que veo no viene de las comunidades, por ejemplo, de inmigrantes o de Roma o como se dice, gitanos, sino que de la gente de poder de los blancos y su racismo. Y por eso es importante hablar de transformar estructuras, hablar más de la batalla que la lluvia. Gracias. No sé si hay alguna más. Bueno, pues si no hay más, cerramos con estas 2 cuestiones. Podéis contestarlas mínimamente, ¿vale? Porque nos quedan 2 minutitos, ¿vale? Pero podéis contestarlas cualquiera de los 3. Bueno, yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis planteado. De hecho, en mi intervención muchas veces intentaba salir de esta idea del empoderamiento como una acción educativa sobre una persona que seguramente le irá muy bien y le irá mejor, pero que es una cuestión de transformar los contextos de desigualdad siempre. Incluso antes Xavier, ¿no?, ha dicho esto no lo podemos hacer solo los educadores, ¿no? Y es verdad. Pero es que a mí estas realidades no me apelan como educadora, o sea, a mí me apelan como vecina de un territorio, como madre de futuros jóvenes, como miembro de comunidad educativa, o sea, que es que nos trasciende a la función educadora. Y ahí también me parece muy bien la intervención que ha hecho esta compañera,
O sea, siempre esta cuestión del empoderamiento focaliza sobre el que se tiene que empoderar, ¿no? Pero pocas veces en los contextos, ni en cuáles son las condiciones, ni en cuáles son ¿no? estas premisas de la sociedad donde se producen, ¿no? Hay relaciones de poder, hay racismo, yo lo he dicho a la primera intervención, estas son las fronteras reales, ¿no? Hay una condición blanca privilegiada, las fronteras separan privilegiados de no privilegiados, o sea, esto está clarísimo, ¿no? Y en el fondo es como empoderarse, es ejercer poder y ganar poder, ¿no? Esta es la radicalidad del concepto. Entonces, en la medida que determinados sujetos ganan poder, otros tienen que perderlo, y es así. Y aquí es donde se nos interpela a nosotros como a lo mejor comunidad blanca o comunidad la que sea, ¿no? Y aquí es donde tenemos que estar también dispuestos a perder, a lo mejor, ¿no? Yo creo que es clave hacer visible lo invisible. Y hacer visible lo invisible desde lo positivo. Desde que somos artistas, de que somos capaces, de que podemos, de que yo creo que hacer visible... Tú vas a hemeroteca y todo lo que sale en Asperones, droga, redada, entrada y empieza a salir mural de la estrella, primer bachillerato. Y hacer visible lo invisible, yo creo que es porque crea una cultura y los medios existen y los blogs existen, eso por un lado. Y luego por otro lado, yo creo que es clave, y lo ha dicho esta compañera, la participación. Al alcalde de Asperones le encanta hablar conmigo, porque yo soy payo y hablo muy bien. Y vengo a un congreso y me entendéis, y el alcalde a mí me entiende. Pero cuando nos cita, nosotros vamos con el Rilao, con el Hormiga, con la Antonia, porque él tiene que escuchar a los que tienen ese dolor y hay que preguntarles. Y cuando hacemos una asamblea de vecinos, necesidades del barrio, que no ha dado cita al alcalde, vamos todos. Antonio, un hombre mayor, dice, yo por la noche no puedo dormir, porque como está la perrera municipal, aquello ladra, ladra, ladra. Si yo no le pregunto a Antonio y él no forma parte de las demandas, yo soy el payito que viene, ve y decide, las necesidades las vive el que le duele y el que le pica. Y tiene que participar el que le duele más y el que le pica más, que es lo que tú decías. Vamos a ver, vamos a ser conscientes de que esto es una porquería y que yo vivo una porquería y que vivo al lado de un vertedero. Porque ¿sabes lo que pasa? Que el que nace en un vertedero cree que vive en un sitio normal porque es lo que solo ha visto. Entonces, allí no hay escaparates, no hay semáforos. Nosotros a los niños, cuando hemos ido en el metro, que el metro se ha quedado a 1 kilómetro del barrio, que podía haber llegado porque las cocheras se han tirado chabolas para poner las cocheras, nosotros a los niños hemos tenido que montarles las escaleras mecánicas uno a uno, porque no saben subirse una escalera mecánica porque allí no hay escaleras mecánicas. Entonces es una vergüenza en el siglo que estamos y donde estamos. Entonces, el concejal me dice en la última reunión, que tú estabas conmigo, que estábamos todas las asociaciones, es que el vecino que ha traído es muy conflictivo. Digo, pues el vecino va a venir, ¿no? Hemos tenido ese problema. Pero digo, pero es que tiene que participar y tenemos que participar. Es verdad que la cita me la da a mí, al vecino se la va a dar. Pero yo tengo que llevar al vecino, porque el vecino tiene que decir, porque es el que padece y ve sus hijos, que ahora el problema que tenemos es que construir una chabola. El barrio se hizo para 3 años y lleva 30 años. Ahora lo que estamos haciendo, la gente cogió unas cocheras que había, unas calles, y ahora tenemos infraviviendas por todos lados. Y el alcalde eso no lo sabe. Y yo no me debo callar. O ni yo, ni tú, ni los que estamos ahí, ¿no? Un poco, yo creo que muchas veces tenemos el peligro por tener una subvención o por yo soy de la Junta de Andalucía y soy director, pero yo no soy la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía está cometiendo una injusticia. Y si no me quiere, pues que me cambie, ¿no? Pero yo creo que no podemos perder esa conciencia de denuncia y de decir las cosas con los que lo padecen. Sí, un minuto. Creo que donde hay marginalidad hay también creatividad y donde hay problemas económicos hay también posibilidad de innovación económica. Y estoy de acuerdo que muy importante ahora es la transformación de las estructuras educativas, de las estructuras pedagógicas y también de las estructuras económicas. Ahora tenemos algunos ejemplos que pueden decir realmente que donde hay diversidad, marginalidad, hay creatividad. Y una cosa, por ejemplo, ahora hay empresas que utilizan este modelo, que abren, porque, por ejemplo, los ingenieros, ahora importante, tienen gente de diversidad, de muchos países, porque hay más cosas que compartir. Podemos ahora, desde nuestro trabajo de cada día, de trabajo social, hacer la
la demostración, la prueba, que es también posible, sostenible, económico, que funciona y que es el modelo actual que no va a funcionar para muchos años. El modelo de estructuras hierárquicas, de estructuras capitalistas muy así, muy cerradas, porque con la revolución también de Internet y todo eso va a ser en un momento de 10 años, va a acabar este modelo. En una manera, no voy a decir en una manera económica, en una manera del espíritu. Creo que es una posibilidad. Soy optimista. Soy optimista en la manera que nuestro trabajo puede ahora hacer la prueba que es posible. Bueno, compañeros, tenemos que cerrar. Creo que ha sido un ratito de conversación, muy interesante, muy sugerente. Las metáforas, al final, la última intervención de la compañera, ¿no? Lo demostraba, ¿no? Cómo nos da siempre a sacarle más partido a las metáforas, no se acaba, ¿no? El significado. Agradeceros muchísimo, Eleuterio, Judith, Pachi, vuestras palabras y vuestras reflexiones que las hayáis compartido. Y es un placer haber estado compartiendo este ratito. Y nada, muchas gracias a todos.